Vamos a ver ahora el consumidor. Desde el principio dijimos la importancia que tiene conocer a las personas las cuales nos van a comprar, o sea, el mercado. El estudio del comportamiento del consumidor y el conocimiento de sus necesidades es una cuestión fundamental y un punto de partida inicial sobre el que poder implementar con eficacia las diferentes acciones de marketing emprendidas por las empresas nos va a retribuir grandes cosas. Entonces, si vamos en una campaña de marketing sin conocer precisamente a nuestro público objetivo, a aquellas personas que van a ir dirigida la campaña, vamos a tener la tendencia a fracasar en el mismo porque no podemos hacer una campaña general para todos. No funciona de esa manera. Tenemos que segmentar. Por lo tanto, para poder segmentar necesitamos conocer el comportamiento del consumidor. La expresión comportamiento de compra del consumidor designa o entendemos como aquella parte del comportamiento de las personas asociadas a las tomas de decisiones a lo largo del proceso de adquisición de un producto, con tal de satisfacer sus necesidades. Este comportamiento de compra siempre presenta una serie de características al menos básicas. En primera instancia tenemos que saber que ese comportamiento del consumidor es complejo, ya que existen muchas variables internas y externas que influyen en el comportamiento, como hemos visto anteriormente. También este comportamiento cambia con el ciclo de vida del producto, debido a que el comportamiento de compra supone un proceso de aprendizaje y una adquisición de experiencia por parte del consumidor sobre las características y beneficios del producto. Entonces, según las experiencias que vaya a tener con determinados productos, el consumidor lógicamente va a ir cambiando su actitud. También este comportamiento complejo de compra varía según el tipo de producto, por el hecho de que no todos los productos tienen el mismo interés ni representan el mismo riesgo para el consumidor. Por eso, cuando hacen compras grandes, lógicamente el consumidor va a consultar, investigar, averiguar cuáles son generalmente el mejor producto. Por ejemplo, si va a comprar un auto, si va a comprar algún inmueble o algo para el hogar, entonces necesita realmente conocer las características como de una computadora o mobiliario. Pero cuando va a comprar algo sencillo, como por ejemplo pan o va a comprar algún alimento, entonces no se detiene mucho a razonar sobre dicho producto. Por eso es muy fácil realmente la toma de decisiones cuando son productos que no implica gran costo. Pero las empresas y el marketing como tal no lo investigan el comportamiento del consumidor simplemente por hacerlo, por cumplir algún tipo de formalismo, sino que a través del estudio del comportamiento de sus consumidores, la empresa busca ante todo identificar los modos más efectivos de conocer sus necesidades y así también predecir los futuros clientes los cuales van a consumir nuestro producto. También esta investigación mejoraría la capacidad de comunicación con los consumidores. Similarmente, nos va a permitir obtener su confianza y asegurar su fidelidad, porque sabiendo lo que necesita vamos a poder ofrecerle un buen producto. También nos va a permitir planificar de modo más efectivo la acción comercial. Y generalmente este es el punto que más nos interesa, pues hacemos la investigación del comportamiento del consumidor para planificar realmente una acción comercial adaptada y que vaya a funcionar a esa persona. Por lo tanto, el estudio del comportamiento del consumidor conlleva un beneficio mutuo en la relación de intercambio que no afecta únicamente de forma positiva a la empresa, como hemos indicado, sino también al consumidor, porque le vamos a ofrecer algo de valor. Entonces, el beneficio para el consumidor sería la facilidad con la que va a poder a comprar un producto, le vamos a orientar y hacer mucho más satisfactoria la compra o el consumo del producto o el servicio que estamos ofreciendo. Entonces, el cliente va a estar más satisfecho. También para la empresa como tal dijimos que supone una estrategia comercial más adaptada al consumidor, lo cual incrementará también la demanda de los productos ofrecidos. Conformes en la necesidad por parte de la empresa de llevar a cabo investigaciones basadas en el comportamiento de sus consumidores, el siguiente paso será centrarnos en las principales cuestiones a tener en cuenta en el desarrollo de estas investigaciones.
A este respecto, hay una serie de cuestiones a tener en cuenta por parte de los responsables de marketing que estudian al consumidor, las cuales constituyen las dimensiones de análisis que vemos acá en pantalla, que sería, por ejemplo, quién compra, qué compra, por qué compra, cómo compra, cuándo lo hace, dónde y cuánto compra. En el primer momento, en quién compra determinaría quién es el sujeto que verdaderamente toma la decisión de adquirir el producto, si es el consumidor o quién influye en él. En qué compra se analiza el tipo de producto que selecciona entre las distintas alternativas que valora. En por qué compra se estudia cuáles son los motivos por los que adquiere el producto, basándose en los beneficios o la satisfacción de necesidades que supone el mismo. En cómo compra, eso analizamos en relación con el proceso de compra, si la decisión es razonada o emocional, si la pagas en efectivo o con tarjeta de crédito y muchos más. En cuándo compra, tenemos que conocer cuál es el momento en que compra y la frecuencia con la que hace. Eso también es importante. Resulta que en algunas compras se hacen en determinadas épocas del año, por ejemplo en Navidad hay muchas más compras que en otros periodos de tiempo. También hay productos que solamente se venden de noche, como por ejemplo licores, vinos, cosas así, y otros en el día. Entonces tenemos que saber realmente cómo funciona eso. En dónde compra también es sumamente importante porque determina el lugar de adquisición, los puntos de distribución a los que acuden las personas. Sería muy extraño que un producto bastante consumido sea en un mercado concreto, en un espacio concreto como un supermercado, y nosotros vayamos a poner de manera aislada en un lugar donde nadie se acerca a preguntar dicho producto. Entonces necesitamos saber dónde la gente compra. Y por último, cuánto compra. Nos va a permitir estudiar la cantidad de productos que adquieren, averiguando además si la compra es repetida o no. Por lo tanto, también es importante saber cuánto la gente compra para tener en cuenta así nosotros la cantidad de productos que vamos a ofrecer. Entonces, si saturamos el mercado y no hay mucha demanda, no tiene mucho sentido. A través de dar respuestas a estas preguntas, la empresa será capaz de definir de forma precisa los hábitos de compra de sus consumidores. Así vamos a tener una estrategia de marketing mucho más consolidada. El comportamiento de compra del consumidor se origina a partir de determinados estímulos externos que éste recibe, los cuales son gestionados internamente en función de sus propias características de cada persona. En este sentido, podemos diferenciar dos tipos de condicionantes del comportamiento del consumidor. Uno que serían los externos y otro los internos, como estamos viendo ahí en la pantalla. En cuanto a los condicionantes externos, dentro de los mismos nosotros podríamos ver dos aspectos. Uno que serían los estímulos de marketing, los cuales consisten en lo que hemos visto ya, las 4 P's, que generalmente podemos manipularlos y gestionarlos. Y luego serían los estímulos del entorno, formados por las principales fuerzas y acontecimientos del macroentorno del consumidor, tales como estamos viendo acá, las económicas, acá las demográficas, económicas, socioculturales, el entorno político, legal, el entorno tecnológico. Y de hecho la mayoría de esto está relacionado con lo que anteriormente ya habíamos visto, principalmente en el entorno del marketing, como el macroentorno y el microentorno. Entonces es prácticamente similar. Acá en el entorno demográfico, lógicamente que va a haber elementos condicionantes como el tamaño de la población, el de natalidad, la estructura de las edades, la formación de las familias, el movimiento de la población. Por ejemplo, determinados productos solo son adquiridos por personas de la tercera edad o por niños, como por ejemplo los pañales, generalmente por niños, o cosas así como los juguetes. También la formación de familias, si son monoparentales o son familias también con las familias tradicionales de padre, madre, hijo. Entonces nosotros tenemos que saber el producto de qué manera va a ir influenciado por entornos demográficos. Entonces en poblaciones grandes tendríamos que hacer una forma de discernimiento, una forma
en el cual vamos a proceder a una segmentación mucho más concreta de la población. Más adelante vamos a hablar esto de la segmentación. Luego, en entornos económicos, por ejemplo, tenemos que ver la renta de las personas y su riqueza. O no podremos ofrecer productos muy caros en lugares donde realmente no se cuenta con los recursos para la adquisición del mismo. También el crecimiento y recesión. Si están pasando por una etapa de recesión, no sería muy conveniente productos de lujo o productos que solamente se compran en situaciones donde las personas puedan adquirirlo. También si la inflación es mucha o el desempleo, si es en grandes cantidades o pocas cantidades. Entonces todos estos factores tenemos que tener en cuenta antes precisamente de lanzar nuestra campaña, porque estos son condicionantes de la manera en la cual las personas van a comprar. Por ejemplo, según acá el desempleo, entonces personas que tienen desempleo lógicamente les van a ser de alguna manera personas que no van a adquirir productos, al menos productos caros. Entonces van a comprar productos de primera necesidad. Entonces esto ya está condicionando de alguna manera el comportamiento del consumidor. Otra de las cosas sería que también va a condicionar cómo se va a comportar el consumidor, sería el entorno sociocultural. O sea, los cambios en los valores actuales de nuestra cultura. Sabemos que está aumentando los valores del consumismo significativamente en estas épocas gracias a la globalización y al Internet. También la incorporación de la mujer como roles y como liderazgo también hacen que ahora los consumidores también sean potencialmente mujeres. Tendríamos por otras partes los cambios en las expectativas, esos son aspectos socioculturales. Por ejemplo, para conseguir un estatus, generalmente las personas están adquiriendo productos muy sobrevalorados. También tendríamos las tendencias en la educación actual sobre la forma en la cual administran sus riquezas, todo ello en cuestiones sociales, grupos sociales, actitudes de usos de productos. Todos estos van a influir en la manera en la cual una persona va a comprar. También tendríamos el entorno político. Entonces tendríamos muy similarmente acá grupos de poder, sistemas políticos, el entorno legal también, la legislación y entornos tecnológicos. Por ejemplo, en esto de lo legal, sabemos que muchos de los medicamentos, si nosotros quisiéramos ofrecer un medicamento concretamente, tiene que pasar una serie de procesos. Muchos medicamentos son ilegales, son considerados algunas drogas no lícitas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado si queremos implementar algún tipo de campaña para farmacias y todo eso, sin saber si la legislación nos lo permite y si también al consumidor como tal se le permite adquirir ese tipo de medicamentos. Entonces tenemos que tener cuidado también en el entorno tecnológico, ya que de alguna manera las personas se van a ver condicionados por los mismos, por los inventos e innovaciones, por la tasa de difusión. Esto es muy importante porque actualmente la gente está comenzando a comprar por internet y si necesita algún producto directamente lo hace mediante una computadora, un smartphone. Entonces también las condicionantes lo van a hacer acá bastante importantes. Luego tendríamos lo que serían las condicionantes internas acá. Las decisiones de compra se encuentran influidas en gran medida por estos factores que pertenecen al propio mundo del comprador. Estos factores pueden clasificarse en culturales, sociales, personales, psicológicos. Esto es sumamente importante. Por ejemplo, en los culturales, acá estaríamos hablando que ejerce una influencia más fuerte en el comportamiento de la compra. El responsable de marketing debe comprender el papel que desempeña la cultura, la subcultura y las clases sociales del comprador. Por ejemplo, en cultura sería esto el conjunto de ideas, creencias, valores y comportamientos, al igual que las normas y costumbres que caracterizan a una sociedad y que generalmente se transmite de generación en generación. En cuanto a la subcultura, estaríamos hablando de regiones, grupos religiosos o étnicos que proveen a sus miembros de factores de identificación y socialización mucho más específicos. Y en clases sociales estaríamos diciendo de las divisiones relativamente homogéneas y ordenadas cuyos miembros
comparten valores, intereses y comportamientos similares. Entonces, en una cultura de consumo, por ejemplo, sería muy conveniente poner productos que ya están acostumbrados a adquirirlos. Sin embargo, si no existe esa cultura de compra o al menos una cultura de adquisición de un producto determinado, por lo tanto va a ser muy difícil imponer en el mismo. Si quisiéramos ejemplificar, si existiría una cultura de no comprar lo que lo llaman en otros países lejía o lo llaman algún tipo de elemento para limpiar, para el aseo, que son muy fuertes realmente ese producto y la gente no acostumbra a usar eso, prefiere detergente común. Entonces, aunque nosotros vayamos a insertar y a publicitar y a hacer una campaña, probablemente por cuestiones culturales no vayan a adquirir ese producto. Luego tendríamos acá factores sociales. Estos factores sociales también, tales como los grupos de referencia del consumidor, los roles y los estatus como tal, también ejercen una alta influencia en el comportamiento del consumidor. Aquí tendríamos los grupos de referencia, por ejemplo, que son todos aquellos grupos que tienen una influencia directa o indirecta sobre las actitudes y comportamientos del consumidor. A la vez estaríamos hablando de algo muy principal que sería la familia. El grupo social más importante es la familia, es el núcleo de la sociedad. Dentro del mismo también se va a establecer la manera en la cual el consumidor adquiere los diferentes productos, porque desde niños vamos aprendiendo qué es lo que generalmente se necesita para el hogar y si compramos o no productos que no necesitamos o si estamos acostumbrados a comprar cosas que generalmente no usamos a diario, pero lo dejamos por ahí simplemente por la costumbre, la tradición o la familia nos ha enseñado a comprar de esa manera. Por más que no usemos muchas veces algo, de todas formas la manera en la cual vamos a comprar está en gran parte determinada en la cultura familiar. Luego estaríamos hablando de roles y estatus. Cada persona pertenece a un gran número de grupos. La posición personal dentro de cada grupo puede ser clasificado en roles y estatus, entendiendo rol como el papel que se espera que una persona desarrolle en relación con la gente que le rodea, y estatus sería ahí la consideración dada por la sociedad en función del rol ejercido. Así como el rol ejercido por una persona respecto a otra nunca será superior o inferior, sino diferente. En el caso del estatus, si consideramos que estas son realmente diferentes niveles de importancia. Entonces, tendríamos que tener en cuenta ahí las personas que van a adquirir los productos o aquellas personas que no permiten adquirirlos. Luego tendríamos lo que serían los personales. Entonces, estos factores personales pertenecen precisamente a cada consumidor. Entonces, aquí tendríamos elementos como edad, fase de ciclo de vida. A lo largo de sus vidas, las personas no compran siempre lo mismo o el mismo tipo de productos. Sus gustos van cambiando con la edad y se ven influenciados por el ciclo de vida que atraviesan su familia con el tiempo. No a las personas, digamos, al principio o en la edad muy joven, compran un determinado producto, al menos básicos, como golosinas cuando son niños, juguetes, todo eso. A medida que va avanzando la edad, entonces ya van priorizando otras cosas, por ejemplo, a cosas de estudio, cosas académicas. Cuando son adolescentes van comprando cosas para estar a la moda y así sucesivamente. Entonces no tiene mucho sentido enfocarnos en poblaciones en los cuales no va a ir en concordancia con lo que nosotros queremos ofrecer. Por ejemplo, para que un niño esté a la moda o para que una persona de la tercera edad esté a la moda, no va a tener mucho sentido vender productos que no se van a comprar. Entonces eso es sumamente importante y va a condicionar el comportamiento de la persona. Entonces una persona de la tercera edad lógicamente va a adquirir productos de primera necesidad para ellos. En cuanto a la ocupación, como tenemos acá en los condicionantes personales, en la ocupación de una persona influye los bienes y servicios que adquiere. Un comprador no cualificado compra ropa cómoda para trabajar, mientras que los trabajadores cualificados compran trajes y corbatas. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Los trabajadores comunes, por ejemplo, nos interesa ante todo elementos para que nos pueda durar. Si un obrero necesita un mameluco o algo
va a ser precisamente su compra enfocado al mismo para que les rinda en el trabajo, para que no se ensucie su ropa y todo ello. Sin embargo, un ejecutivo lógicamente va a ir vestido de otra manera, así que la compra va a ser diferente. Luego tendríamos las circunstancias económicas, la disponibilidad económica, los ingresos, ahorros y poder crediticio del comprador son fundamentales para la elección de sus productos. Entonces, si una persona tiene mayor capacidad adquisitiva, por lo tanto, va a comprar muchos más productos y de gran variedad. Otro grupo de condicionantes ya del comportamiento del consumidor sería esto del psicológico, es sumamente importante. Acá estaríamos hablando más o menos de lo que sería la pirámide de necesidades de Maslow. Acá tendríamos y acá podríamos aclarar lo siguiente. Entonces las personas van adquiriendo productos según sus necesidades básicas, aquellas primordiales. Consideramos que estos son aspectos propios innatos de la genética humana, propias de cada persona, de cada sujeto, porque resulta que no podemos evadir las mismas, están ya en nuestro ADN, están en nuestras características como seres humanos. Esto es algo que generalmente no podemos evadir, como habíamos indicado, porque siempre nos va a condicionar la forma en la cual vamos a adquirir las cosas. Esto es sumamente importante. En psicología, esto nos ayudaba, al menos en la carrera de psicología, nos ayudaba a poder establecer la manera en la cual las personas se van a comportar en determinadas situaciones según las necesidades que vayan cumpliendo. Por ejemplo, las necesidades fisiológicas nos permite entender mucho mejor el comportamiento de por qué las personas priorizan a las compras, priorizan el sexo, el descanso, todas esas cosas relacionadas a sus necesidades fisiológicas básicas. Luego tendremos el de seguridad, que sería la seguridad física, los recursos básicos, la salud. Luego priorizan la afiliación, que sería el tener amistades, el afecto con otras personas, la intimidad sexual. Al igual que luego va a optar por la autoestima, la confianza, el respeto, el éxito. Y por último, la autorrealización como la moralidad, la creatividad, la falta de prejuicios. Si queremos ver acá una persona que va en crecimiento paulatino y ve la vida de una manera mucho más optimista, satisface primero sus necesidades fisiológicas. Una vez que ha satisfacido las necesidades fisiológicas, pasa al siguiente nivel, que sería el de seguridad. Una vez que ha satisfacido de seguridad, va por el de afiliación. Y así sucesivamente hasta la autorrealización, que sería la moralidad, o la capacidad de creatividad, la capacidad de autorrealización. Esto es sumamente importante porque muchas personas en la vida se detienen en las necesidades fisiológicas o en las de seguridad, o muchos máximo en las de afiliación. Por eso no terminan la universidad, no buscan crecimiento personal, ni siquiera económico, nada de eso. Se conforman simplemente con satisfacer estas necesidades y justifican lógicamente el hecho de no querer avanzar más por cuestiones racionales. Entonces, su justificación racional cognitiva les sustenta el por qué se están basando en todos esos. Lógicamente que desde la psicología tiene que ver con la evolución de las personas desde la infancia, desde el nacimiento e incluso antes de la concepción, desde lo que sería el vientre de la madre. Desde ahí se van a tomar en cuenta todas estas cosas. Entonces, personas que han sufrido probablemente muchas necesidades fisiológicas como alimentación, especialmente eso, entonces probablemente más adelante, cuando sea adolescente o adulto, se enfoque mucho en estas características. E incluso otros, siendo más optimistas para no pasar nuevamente por esto, van a ir en busca de una autoestima, una afiliación, cosas así. Entonces, para compensar determinadas necesidades que han quedado en el inconsciente. Pero en cuanto a lo que nos interesa a nosotros en el marketing, estaríamos hablando acá de que las personas que están dentro de esta etapa de necesidades fisiológicas, sin importar la edad, puede ser un niño, un adulto o una de la tercera edad, van a consumir productos de primera necesidad como alimentación, básicamente. Luego, las personas que estarían pasando a la siguiente etapa, esto podemos pasar todos los días o detenernos y nuestra mente quedarnos en alguno de estos, por ejemplo en el de seguridad. Entonces vamos a adquirir productos de seguridad física, de recursos, salud, ropa, todas esas cosas.
vamos a comprar. Entonces, en cuanto a afiliación, vamos a invertir en aquello que nos permita tener o sustentar amigos, tener intimidad sexual. Entonces, generalmente la ropa de moda, todo eso hace que las personas se sientan mucho más seguros y tengan mayor capacidad de adquirir una pareja. Luego, en autoestima, aquellos productos que les darían más estatus, confianza, respeto, éxito. Acá adquirirían ropa elegante, ropa que a las personas les den a entender que están en una situación acomodada. Podrían comprar, aunque su economía no se lo permite, por ejemplo, productos de Apple que son bastante costosos, un iPhone, un iPad, cosas así para demostrar, para buscar su autoestima. Entonces los productos de venta acá serían esos ya de lujos. Y en cuanto a la autorrealización, la moralidad, la creatividad, esto probablemente sean lo de educación, universidades, un grado académico. Entonces las personas van a invertir en eso, en su educación, en su capacidad creativa, arte, todo lo demás. Entonces podemos nosotros enfocarnos en determinadas necesidades de las personas. Retornando aquí a los aspectos psicológicos, tendríamos al respecto esto de motivación que hemos indicado que vendría relacionado a la pirámide de Maslow. Entonces, en motivación tendríamos las necesidades que una persona tiene y se puede convertir en motivación cuando llegan a un nivel suficientemente de intensidad como para impulsar a la persona a actuar. Anteriormente dijimos que había una diferencia clara entre lo que sería propiamente las necesidades y los deseos. Entonces aquí estaría en motivación. Luego tendríamos esto de percepción. Aunque dos personas tengan la misma motivación y se encuentren en la misma situación, esto no significa que vayan a actuar de la misma manera. Esto es porque perciben la situación de distinta forma, es decir, cada uno organiza e interpreta la información de manera individual. Así, la percepción en el proceso por el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información para conformar una imagen con significado en el mundo va a determinar la manera en la cual va a comprar, porque hemos dicho ante todo, y eso es muy importante, que la percepción que tengan las personas de nuestro producto, de comprar algo, va a influir de manera significativa. Aunque dos personas tengan la misma necesidad, pero la percepción de dicho producto puede ser diferente. Puede resultar interesante saber que ante alguna situación una persona haya tenido una mala experiencia, por ejemplo, ante una caída, una caída en bicicleta, por ejemplo, una persona puede ya no desear tener una bicicleta nunca más en su vida, no adquirir, no comprar una bicicleta. Sin embargo, ante la misma situación, otra persona que ha caído de la bicicleta, probablemente para hacer frente a su miedo, vaya a comprar otra bicicleta todavía mucho mejor o vaya a adquirir una motocicleta. Entonces, la misma situación puede ser percibida de diferentes maneras. Luego tendríamos esto del aprendizaje. Cuando uno realiza una actividad o cualquier actividad, está aprendiendo. El aprendizaje supone cambios en el comportamiento individual derivados de la experiencia, como habíamos indicado. En otras palabras, el aprendizaje del consumidor es el proceso por el medio del cual los individuos adquieren ese conocimiento de compra y de consumo y la experiencia que aplican a un comportamiento futuro relacionado. Significa que si alguna vez también hayan comprado un producto y les ha dado muy mal resultado, la próxima vez probablemente no vayan a comprar el mismo producto, van a buscar del competidor o de otra marca, de otra empresa. Y por último, en estos elementos internos o condicionantes internos tendríamos las creencias y actitudes. Esto de acá. Las creencias y actitudes se adquieren mediante el aprendizaje. La creencia representa un pensamiento descriptivo acerca de algo, mientras que la actitud recoge la tendencia de acción al consumidor sobre ese algo. No olvidemos que la actitud propiamente es la intención directa de adquirir. Muchas personas pueden tener una actitud directa a la compra sin necesidad de, comúnmente llamado vacilación, sin necesidad de cuestionar, de preguntar, nada. Directamente le gusta algo y puede comprarlo. Su actitud sería directa. Otra su actitud puede ser de rechazo, pero al final termina comprando. Entonces también va a depender mucho de sus actitudes. Viendo ya al consumidor como un cliente, como una persona única al momento de comprar, generalmente va a pasar unas etapas o fases. Desde acá tendríamos el de reconocimiento de la necesidad en primer momento,
Luego va a pasar a la búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamiento post-compra. Debemos aclarar que en algunas situaciones puede que el cliente directamente pase, al menos en productos de primera necesidad, desde el reconocimiento de la necesidad directamente al comportamiento, acá a la decisión de compra o al comportamiento de compra. Entonces, muchas veces puede directamente pasar la fase, pero en elementos que son un poco más costosos, por ejemplo en productos más caros, lógicamente que estas fases van a ser incluso mucho más pronunciadas. En el primer momento tendríamos esto del reconocimiento de la necesidad. Esto es cuando el consumidor reconoce tener un problema o una necesidad. Es decir, el consumidor percibe una diferencia entre su estado actual y su estado deseado. Entonces necesita algo y esa necesidad lógicamente tiene que ser llenada con algún producto, con algún servicio. Los estímulos que crean esas necesidades pueden ser tanto internas como externas, como ya hemos visto anteriormente. Así hay necesidades de tipo básicas que son necesarias para que el cuerpo humano siga funcionando, como hemos visto en el triángulo de Maslow. Por lo tanto, se originan estas necesidades mayormente a partir de estímulos internos. Por otro lado, encontramos las necesidades de tipo afectivo y social, como también hemos indicado, y que se originan en mayor medida a partir de los estímulos externos. La empresa debe identificar los factores desencadenantes de esas necesidades mediante el estudio del consumidor, especialmente en el caso de compras discrecionales, que se producen con escasa frecuencia o asociados a artículos de lujo, paquetes de vacaciones o entretenimiento, cosas un poco más costosas. Entonces tenemos que, al momento de hacer un análisis del tipo de comprador, ver en la parte de reconocimiento, en la parte de la necesidad, qué tipo de necesidad tenemos que satisfacer con nuestro producto. Una vez que ya la persona ha reconocido que tiene una necesidad, y más aún hemos dicho esas necesidades probablemente que vayan a costar mucho más, como la adquisición de la compra de un automóvil, por ejemplo, el hecho de que tiene que ir al trabajo, pero el trabajo queda a una distancia considerable, entonces necesita un auto. Esa es su necesidad, un móvil, algo que le permita recorrer esas largas distancias. Lógicamente que sus alternativas estaría la bicicleta, una motocicleta, un automóvil o el autobús público o el tren, el metro, lo que fuese. Entonces, esa necesidad tiene que ser satisfecha de alguna manera. Si nosotros queremos enfocarnos a uno que desea ya en base a su necesidad, desea un automóvil, entonces podríamos ver el tipo de automóvil que vaya a necesitar. Luego, lo que va a hacer una vez que haya reconocido que tiene una necesidad como tal el comprador, entonces va a hacer la búsqueda de la información. La información es fundamental para poder tomar una decisión. La búsqueda de información que haga el consumidor dependerá del tipo de consumidor que sea y de la implicación que el producto en cuestión tenga para él. Hemos dicho que, por ejemplo, no necesita buscar mucha información si va a ser un producto de primera necesidad, como comprar alguna fruta, algún vegetal o algún alimento como una hamburguesa. No necesita hacer una búsqueda exhaustiva, pero sin embargo, si va a comprar una computadora, por así decir, una computadora gamer de $10,000 o $5,000, entonces necesita forzosamente saber qué tipo de computadora, qué marcas, qué procesador va a tener, su tipo de tarjeta de video, cosas como ellas. Necesita mucha información al respecto, y de los competidores, cuál es el mejor, cuál es el más popular, el que tiene más rendimiento, cosas como esas. Si va a comprar un automóvil también, cuál es el mejor del mercado, el más duradero, el que gasta menos combustible, y así va a ir con la búsqueda de información. Pero si va a consumir o si va a necesitar un producto básico, entonces no tiene ni siquiera necesidad de buscar mucha información. Luego tendríamos la evaluación de las alternativas que se les va a ofrecer. Una vez que ha hecho la búsqueda de la información de manera anticipada o in situ, o sea, en el mismo lugar, en la tienda donde está, pregunta a los que están vendiendo diferentes productos en una tienda comercial, en un supermercado, donde fuese. Entonces
comienza a preguntarte el producto, cuál es el mejor, el que se adapta a la necesidad, quiere saber cuál es el rendimiento, entonces hace la búsqueda de la información o puede hacerla de manera anticipada también, hemos dicho, en una computadora, en internet, preguntar a sus amigos, vecinos, a su familia y luego una vez que ha hecho la búsqueda de la información, busca las mejores alternativas propiamente ya en el mercado. Entonces ve cuál se va a ir adaptando en relación a lo que necesita de una determinada marca o de otra marca. Va evaluando todas las alternativas. Es importante tener presente que en esta comparación no solo se evalúa el producto físico como tal, sino también otros elementos o atributos asociados a ese producto, que en su conjunto forman lo que denominamos nosotros las expectativas del valor de un producto. O sea, por ejemplo, si va a tener instalaciones del establecimiento comercial, o sea, si va a tener un lugar donde vamos a comprar cómodamente, como las tiendas Apple, por ejemplo, que son muy cómodas, agradables, son realmente muy adaptadas al cliente. Luego van a tener que ver la calidad del producto, la profesionalidad de los vendedores en el establecimiento, el precio si se acomoda a nuestras capacidades adquisitivas, los sentimientos generados por el producto y por el establecimiento y aspectos sociales de compra como la marca, la imagen, la reputación, todo eso. Entonces hace una evaluación el comprador antes de adquirir el producto. Para las campañas de marketing, generalmente lo que hacemos es evaluar esos pensamientos, eso que el sujeto, que la persona que va a comprar tiene en su mente. O sea, cómo está procesando la información, cómo está eligiendo el producto, todo eso, ya que nos va a permitir a nosotros rediseñar nuestro producto, modificar las creencias también sobre la marca si es necesario, porque si una persona no está queriendo adquirir de una determinada marca, si es la nuestra, por ejemplo, saber por qué no quiere nuestra marca y modificarlo y mejorarlo. También nos va a generar alternativas, o sea, alternar las creencias sobre las marcas de la competencia. Entonces vamos a poder claramente nosotros diferenciarnos, hacer mejor nuestro trabajo. Y también nos va a permitir resaltar atributos omitidos y modificar los ideales de los compradores. Entonces nos va a beneficiar mucho eso. Pero en esta etapa de la fase de evaluación de las alternativas, en un determinado momento el comprador ya va a estar decidiendo prácticamente qué comprar. Así pasaría directamente a la decisión de compra. Acá directamente ya sería en la decisión de compra, la persona ya ha decidido él mismo y la transacción financiera ya se hace entre el producto y lo que sería el intercambio monetario. Entonces va a ser ya directamente la compra, pero no olvidemos que esta decisión de compra generalmente la persona de manera inconsciente desde el principio ya está procesando la información desde el reconocimiento de la necesidad, ya está teniendo una idea de comprar o no comprar. Entonces lo que nosotros hacemos es reforzar todo esto para que directamente adquiera nuestro producto, nuestra marca. Es por eso que no tenemos que descuidarnos, no tenemos que preocuparnos directamente de la transacción, sino de todo el proceso. Luego existe un comportamiento post-compra. Hemos indicado anteriormente esto de la satisfacción que tiene la persona y también si nos van a recomendar o no a otros posibles compradores y también el hecho de la experiencia que nosotros hayamos generado en una situación dada. Esto es mucho más importante todavía cuando es una compra presencial y no es una compra por internet. Cuando compramos por internet, generalmente resaltamos los atributos del producto y no tanto ese contacto, esa relación. Lo que nosotros hacemos es facilitar la compra totalmente en internet, que sea mucho más fácil comprar por internet sin tantos clics, sin tanta navegación, directamente a adquirir el producto y el envío directamente hasta su casa. Entonces, esa es la experiencia que nosotros damos de facilidad, rapidez, eficiencia. Pero en las compras presenciales, cuando van a un lugar comercial, a una tienda, entonces todos estos procesos de reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, todo esto nosotros tenemos que guiar, tenemos que llevar a cabo con el cliente para que tome la decisión ya de compra directamente y luego dar muchos más beneficios para que el comportamiento post compra
sea más beneficioso tanto para la empresa como para el comprador. Entonces es sumamente importante. No tenemos que descuidarnos. No es el hecho de que la persona haya pagado en caja y hasta ahí es todo, sino dar beneficios adicionales, hacer sentir a la persona que realmente ha comprado un buen producto y así probablemente repita la compra o nos vayan a recomendar. Luego, dentro del consumidor tendríamos el tipo de comportamiento de compra. Aunque estas sean las fases de proceso de decisión de compra internamente, cada persona, al menos determinados comportamientos, lo van a manejar de diferentes formas. Para eso tendríamos nosotros el tipo de comportamientos de compras. En primer momento tendríamos el comportamiento complejo de compras. En el caso de compras caras, poco frecuentes, con riesgo y altamente expresivas, en las que existen diferencias significativas entre marcas, se da este tipo de comportamiento. Normalmente el consumidor no sabe demasiado acerca de las categorías del producto y tienen mucho que aprender. Por ejemplo, si van a comprar una motocicleta, una computadora, un automóvil. Y también, desde el punto de vista del consumidor, este tipo de comportamiento entra en un proceso, o el comprador como tal entra en un proceso de aprendizaje donde desarrolla creencias, después actitudes y finalmente el comportamiento de compra. Pero para nosotros como personas de marketing, entonces, esta forma se debe llevar a cabo ante esta situación de comportamiento complejo de compra. Se debe llevar a cabo estrategias que ayuden al consumidor a comprender el producto. Así, hay que diferenciar las características de la marca, utilizar medios escritos y largos textos para escribir los beneficios del producto y motivar a la fuerza de ventas y a las fuentes personales del comprador para que influyan al momento de elegir nuestra marca. Como dijimos, es un proceso de aprendizaje porque son elementos o objetos bastante costosos. Entonces la persona tiene que informarse y nosotros tenemos que ofrecer dicha información. Luego tendríamos un comportamiento reductor de disonancia. Se refiere a compras caras, poco frecuentes, con cierto riesgo y componentes autoexpresivos, en la que existen pocas diferencias entre marcas, por ejemplo, artículos de decoración, en el hogar, azulejos y muchas cosas así. Desde el punto de vista del consumidor, esta persona buscará qué es lo que hay disponible, pero comprará rápidamente debido a que las diferencias entre marcas no son significativas. Es posible que tras la compra se experimente una disonancia cognitiva. Sabemos que la disonancia cognitiva es ese conflicto existente entre lo que uno piensa y la nueva información que entra a la mente. Entonces, entre lo deseado y entre lo adquirido. Entonces, si alguien deseaba algo y luego compra otra cosa pensando que va a reemplazar lo que necesitaba, probablemente se vaya a sentir inconforme o vaya a sentir esa incomodidad. Por ejemplo, si necesitaba una motocicleta bastante rápida y segura y que nunca se arruine, y resulta que compra de otra marca diferente y luego a las pocas semanas se arruina la motocicleta, no es tan rápida como había deseado, cosas así. Entonces existe esa disonancia cognitiva, ese desconformismo, que le va a permitir a la próxima vez pensar mucho mejor y no adquirir nuestra compra. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Desde el punto de vista ya de la empresa, del comportamiento reductor de disonancia, se debe tener en cuenta que el consumidor responderá al buen precio y a la buena ubicación del establecimiento. Además, las comunicaciones de marketing deben prever creencias y evaluaciones que ayuden al consumidor a sentirse bien con la marca elegida, o sea, darle una satisfacción y una seguridad de nuestro producto. Luego tendríamos el comportamiento de búsqueda variada. Tiene lugar en compras poco caras, frecuentes y con poco riesgo, sin componente autoexpresivo, y en las que existen diferentes marcas, por ejemplo, galletas, cafés, detergentes, productos de gran consumo en general. Desde el punto de vista del consumidor, tiene ciertas creencias sobre las marcas y escoge una de ellas sin detenerse demasiado, evaluando así durante el propio consumo lo que le beneficia, pero sin hacer un análisis a profundidad. La vez siguiente
puede escoger otra marca para salir del aburrimiento o para probar un gusto diferente. Así, el cambio de marca suele darse por variedad más que por insatisfacción. Desde el punto de vista de la empresa, distinguimos entre las empresas seguidoras y las empresas líderes. Las empresas seguidoras promocionarán la búsqueda variada a través de los precios bajos, cupones, muestras gratuitas y publicidad, que den razones para probar algo diferente y nuevo. La empresa líder proporcionará la compra habitual a través del dominio de espacios, evitando la ausencia en stock y realizando frecuentes anuncios recordando los beneficios del producto. Y por último tendríamos el comportamiento habitual de compra. Se da en compras poco caras, frecuentes y con poco riesgo, sin componente autoexpresivo y en las que no existen también diferencias entre marcas como frutas, carnes, productos de bajo precio y compras frecuentemente que se dan, o sea, cosas del hogar de primera necesidad. Desde el punto de vista del consumidor, este busca una marca que en general siga eligiendo por una cuestión de hábito más que de fidelidad. Son pasivos a la información, de forma que no suelen buscar mucha información ni de marcas, ni de atributos, nada de eso. Y desde el punto de vista de la empresa o marketing, resulta útil utilizar el precio y las promociones para incentivos, para incentivar que prueben nuestro producto. En cuanto a la publicidad, los textos deben hacer hincapié solo en unos pocos puntos claves, siendo importantes los símbolos visuales. Del mismo modo, las campañas deben ser frecuentes y con mensajes de corta duración, siendo la televisión más efectiva que los medios escritos. Entonces, en este caso, si van a ir a un supermercado y van a comprar algún producto que no revista mucho problema, por ejemplo, un jugo, podemos poner ahí simplemente un título del producto y resaltando ahí que es orgánico, que es natural y libre de otros elementos como gluten o cosas que probablemente les hagan daño, libre de azúcar, cosas muy grandes, nombres muy grandes para que fácilmente puedan elegir nuestro producto. Entonces, si quieren más información nutricional, lógicamente que tiene que estar detrás del producto, pero a simple vista hacer una campaña mucho más rápida y fácil de entender por la persona. Hasta aquí hemos visto el comportamiento propiamente de la compra, pero de un sujeto individual, de una sola persona. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos a vender a otra empresa? Entonces ya no estaríamos hablando ahí de lo que sería propiamente un sujeto único. Entonces difiere respecto al consumidor la manera en la cual va a consumir propiamente otra empresa. Nosotros somos como empresa, vamos a ofrecer un producto y otra empresa nos quiere comprar. Entonces, en este caso, las empresas son mucho más exigentes y la relación es mucho más personalizada. Aquí en el gráfico podríamos ver las 10 diferencias entre el marketing que sería de nuestra empresa hacia otra empresa, el B2B si lo queremos llamar así, o B2B, o también el B2C que sería el B2C si lo queremos decir así también, que sería, en el primer caso, el B2B sería la relación de empresa a empresa y el B2C sería desde la empresa directamente al consumidor. Entonces, en el primer caso que nos interesa, el cual sería vender a otra empresa, se vende productos y servicios directamente a una empresa, a una institución. También se hacen las ventas a gran escala, no nos compran un producto, sino nos compran en cantidad. También busca ante todo la eficiencia. Ellos son muy detallistas cuando van a comprar nuestro producto, ven todas las características. No se dejan llevar por un marketing superficial, por unas características superficiales, sino buscan a profundidad lo que nos van a comprar. También ellos quieren ser educados, o sea, tenemos nosotros que indicarle los beneficios de nuestro producto, los componentes, la durabilidad, los beneficios que van a tener, todo eso. Claro que en los plus, en la parte del plus, en la parte de elementos adicionales, lógicamente que pueden ser más significativos o incluso no tenerlos, porque se centra más en el producto que en los beneficios adicionales que no les pueden a ellos revertir o en este caso revestir algún beneficio. Entonces ellos quieren un producto mucho más de calidad. Luego necesitan
ahí resolver necesidades muy específicas. No van a comprar productos genéricos, sino cuando nos vayan a comprar a nosotros como empresa, tenemos nosotros que ver cuáles van a satisfacer sus necesidades bien concretas y específicas de esa empresa. También esto se basa en relaciones mucho más largas y duraderas, lo cual igual que en los proveedores, nosotros cuando vayamos a interrelacionar con otra empresa y nosotros ofrecer nuestro producto como proveedor, en este caso, entonces las relaciones son mucho más duraderas. Por ejemplo, el precio al mercado general puede variar, pero como nosotros estamos trabajando con otra empresa, podemos mantener ese precio establecido mucho más antes. Entonces, realmente es una relación más fructífera, más duradera, más larga, que realmente los dos nos vayamos a beneficiar porque compran productos en cantidad. También la toma de decisiones pasa por distintos niveles. No es un consumidor único, no es el hecho de que simplemente una persona de la empresa nos va a comprar. Entonces ellos tienen que consensuar, tienen que estar de acuerdo todo el personal, o especialmente aquellos que toman las decisiones, todos ellos, el gerente, el subgerente, o sea, absolutamente todos para tener un producto realmente y que vayan a comprarlo, porque caso contrario sería una relación de la empresa hacia una persona única. Entonces no es así. Luego existe pocos clientes y gran volumen de compra. Significa que cuando nosotros vayamos a vender a empresas, no vamos a vender a múltiples empresas, sino unas cuantas empresas van a adquirir nuestro producto, pero a la vez van a comprar una gran cantidad, o sea, un gran volumen de nuestro producto. Entonces eso tenemos que diferenciar. También se centra en la lógica y en las características, mucho más allá de intentar nosotros vender un producto que no es, tratar de poner características adicionales a nuestro producto. No se van a dejar llevar por eso, sino van a ver realmente si les funciona o no nuestro producto. También busca alcanzar metas a largo plazo, mucho más allá que una compra momentánea o espontánea. Entonces, en el caso, a diferencia del B2B, el B2C sería el que directamente la persona nos va a comprar, una persona única, un padre de familia, alguien, una persona singular. Entonces no estamos hablando ya de una empresa, estamos hablando de una persona singular. Por lo tanto, ante ellos se vende un producto particular y único. También es un consumo propio de esas personas. Esas personas también buscan promociones y entretenimiento, quieren divertirse y ser felices con su compra, necesitan resolver necesidades básicas, se basan más en sus relaciones cortas, toman decisiones mucho más emocionales que racionales, y muchos clientes y volumen de compra en este caso son muy bajos. Entonces no compran en gran cantidad. También se centran esas personas en deseos y en los beneficios del producto y quieren resultados rápidos e inmediatos de lo que van a comprar. Sin embargo, las empresas hemos indicado uno por uno que difieren de la compra de una persona a una empresa porque quieren elementos mucho más de calidad y duraderos.